En este vídeo voy a hacer algo que me resulta un poco difícil, pero que creo que es importante. Y es comentaros mi experiencia realista y sincera como emprendedor. Y quiero hacerlo así, aunque sea algo un poco más personal, porque creo sinceramente que mi experiencia es un buen reflejo de lo que una persona cualquiera se puede encontrar cuando intenta emprender desde cero. Porque yo, al final del día, y como ya os he comentado muchas veces en este canal de YouTube, no dejo de ser una persona normal, con una historia de vida normal, con una familia normal de clase media, que simplemente pues, se marchó de su país en su momento y decidió emprender y hacer una serie de cosas. Entonces, para aquellos que me conozcan un mínimo, no hace falta hacer esta pequeña presentación, pero para poner a los demás en contexto, en 30 segundos, muy rápidamente. Yo tengo un trabajo de 40 horas a la semana, como todos los demás, durante el día, ¿vale? Sin embargo, en mi tiempo libre también tengo este canal de YouTube y un negocio, los cuales son proyectos completamente separados, ¿vale? Al margen de eso, también tengo una segunda carrera universitaria, con la cual actualmente no ejerzo, ¿vale? Aunque sí que puedo hacer cierto tipo de consultorías, que es una carrera de psicología. Punto. Dicho eso, cuando yo empecé a emprender por necesidad. No por una necesidad financiera, sino por una necesidad psicológica. Y no era la necesidad como tal de emprender, sino la necesidad psicológica de tener múltiples fuentes de ingresos y la necesidad psicológica de tener una cantidad de ingresos mayor. Esto no es algo que todo el mundo desee y es algo que mucha gente se quiere que desea, pero luego en la práctica, cuando ven la cantidad de trabajo, de esfuerzo y de riesgo que hay detrás, pues descubren que no es algo que realmente desean. Y digo esto porque yo estoy completamente a favor de que gente que no pensaba en su vida que pudiera emprender lo haga, pero también estoy a favor de que la gente no emprenda simplemente por la presión social y la moda de que emprender es guay. Al final lo que realmente importa en la vida es ser feliz. Y yo no era feliz sin ese nivel añadido a nivel profesional, al menos en esa fase de mi vida en la que estaba, ¿vale? La realidad, sin embargo, es que emprender no es divertido, ¿vale? Emprender, aunque parezca obvio, no es divertido y, en mi opinión, te puedo decir cuáles sean los mayores problemas de emprender, ¿vale? Los mayores problemas de emprender para mí fueron dos y pueden parecer bastante obvios, pero uno de ellos era la soledad y el segundo de ellos era el estrés, ¿vale? Y quiero comentar un poquito más al respecto de ellos. Cuando hablo de soledad, quiero decir de ponerte a trabajar literalmente del amanecer al anochecer sin cobrar un duro, ¿vale? Simplemente confiando en que tu proyecto funcione. Y yo, de hecho, cuando empecé con mi proyecto, puse una capital, no quiero decir exactamente la cantidad, pero vamos a decir entre 1.000 y 5.000 euros para empezar ese proyecto. Habrá quien te diga que puedes empezar a emprender desde cero sin ningún capital. Yo personalmente estoy en desacuerdo. Creo que para emprender relativamente en serio, hace falta hacerlo con un capital mínimo, mínimo de entre 100, 300 euros y si quieres hacer las cosas bien y no perder mucho tiempo, 500, 1000, incluso 2000, 3000 euros, ¿vale? Por poner un ejemplo, el negocio que yo empecé estaba dando dinero en un flujo de cash flow positivo a partir del segundo mes y recuperamos la inversión del proyecto a los, creo recordar, 8 meses, ¿vale? Sin embargo, este canal de YouTube, al cual en lugar de dedicarle esa cantidad de entre 1.000 y 5.000 euros, le dediqué una cantidad entre 10 y 200 euros, no me acuerdo bien, tuvo un nivel de crecimiento mucho menor. También es cierto que mi nivel de implicación y dedicación y la calidad del proyecto era y es mucho menor que la de mi negocio, según mi criterio personal y subjetivo. Pero no deja de ser así. Y quiero que esto sea un reflejo de que si quieres hacer las cosas, cuanto más en serio te las tomes, mejor. Y cuanto más le dediques los recursos adecuados, mayor probabilidad hay de que tengas buenos resultados. Pero no dejaba de ser un camino muy solitario, e insisto con ello. ¿Vale? Estoy hablando de que, bueno, no quiero dar demasiados detalles sobre mi vida privada y personal, pero yo por aquel entonces tenía una persona muy cercana a mí, con la que pasaba mucho tiempo,
y en la cual me apoyaba muchísimo con mi proyecto y con mi vida y a la cual le estaré eternamente agradecida, ¿vale? Estuvo haciendo todo ese trabajo titánico de apoyarme y hasta cierto punto también diría de soportarme, porque como consecuencia natural de ese emprendimiento y esa cantidad adicional de dedicación a un proyecto, yo me veía reducido, y lo digo con toda la honestidad del mundo, a una sombra de mí mismo. Y creo que esto es importante comentarlo, ¿vale? Quiero decir con esto que yo perdí salud, y esto es algo que ya he comentado durante años en mi canal de YouTube, que cuando yo estaba emprendiendo estaba menos sano, perdí mucha masa muscular, ¿vale? Me veía mucho más pálido, me veía con mucha menos energía, me veía con muchísima menos líbido, incluso, ¿vale? Y no estaba tan bien, pero claro, si tú te levantas y en tu día libre o cuando llegas del trabajo lo que haces es sentarte delante de un ordenador y ponerte a trabajar, hasta que te acuestas, pues es lo que hay. Y yo recuerdo, sinceramente, literalmente, estar trabajando durante semanas, desde que me levantaba hasta que me acostaba, tomándome a lo mejor una tarde libre al mes, que no tenía ganas ni de estar con nadie. Tenía ganas simplemente de tumbarme en la cama y freírme el cerebro viendo YouTube o viendo Netflix o viendo algo de esto, porque no me quedaban neuronas, ¿vale? Entonces, no es divertido, pero sí que es cierto que dio unos resultados muy buenos. Y quiero ser realista con esto. Y quiero ser realista y decir que por mucho que a mí me gustase creerme el rey del mambo y que yo soy un emprendedor fantástico y maravilloso y que valgo para esto, ha habido un componente de suerte importante en el éxito de mi emprendimiento. Y todo ese esfuerzo y todo ese dinero invertido podía absolutamente haberse ido por el retrete. Y sí que es cierto, esto que te dicen los gurús, tanto los verdaderos como los falsos, de que al final, en el peor de los casos, simplemente aprendes y lo haces mejor. Es cierto. Pero también es cierto que si tú te has tirado 3 meses y 3.000 euros, por poner un ejemplo, dedicados a un proyecto y no te han salido a nada, por mucho que hayas aprendido y tus posibilidades, a lo mejor de un 10 o un 40 hayan subido a un 15 o a un 50% de éxito, o mucho más incluso, a lo mejor también tu nivel de motivación y tu nivel de ganas, siendo humanos, pues no es el mismo. Y creo que es importante comentar que el nivel de motivación y el nivel de ganas de una persona es un factor crucial para el éxito de su proyecto, ¿vale? Sin embargo, sí que quiero comentar, y esto es importante, que yo nunca me permití realmente perder sueño por mi emprendimiento, porque sabía lo importante que era estar descansado, al menos a nivel de dormir la cantidad de horas correcta, para poder seguir trabajando aunque tuviera el cerebro hecho papilla, porque si no sabía que no iba a funcionar, ¿vale? En fin, dejando de lado el ámbito de la soledad y el ámbito económico con el riesgo que supone emprender, tenemos que tener también en cuenta el ámbito del estrés. Durante el primer año de mi emprendimiento, yo tengo que seros completamente sinceros y confesaros que llegué a un punto en el cual yo llegaba a tener contracturas triples de estrés en la espalda. Cuando hablo contracturas, quiero decir cuando los músculos, ¿vale?, se te agarrotan un poquito, ¿vale? Y yo tenía la espalda literalmente, bueno, literalmente, metafóricamente, pero casi literalmente, convertida en un bloque de músculo estresado, ¿vale?, pegado, compactado y molesto. No tenía dolor crónico, pero sí que tenía una tensión en la espalda del agarrotamiento muscular muy significativo. Y yo llegué a un punto en el cual literalmente mi productividad se vio afectada porque no podía seguir trabajando. No podía seguir trabajando en mi despacho, en mi silla, con mi ordenador, porque al final ya me estaba empezando a notar que las molestias empezaban a ser significativas y que si seguía por ese camino, pues a lo mejor iba a acabar riéndome menos y teniendo un estado de salud quizá con problemas crónicos o con problemas que requiriesen
de una rehabilitación más prolongada para recuperarse. Aguanté durante aproximadamente, si recuerdo bien de memoria, que puede ser que no lo haga, un mes recibiendo masajes semanales, pero llegó un punto en el que aún así eso era insostenible, ¿vale? Es cierto, cuando yo empecé a emprender tanto mi negocio como este canal de YouTube a la vez, mientras estaba en mi peor año de la carrera de psicología, la cual estaba estudiando a 36 créditos por cuatrimestre, lo cual es un 20% más de lo recomendado, y además lo estaba haciendo con asignaturas de 3 en lugar de 6 créditos, lo cual, en muchos casos, siendo honestos, tenía una carga lectiva y una carga de trabajos similar a proyectos de 6 créditos, lo cual hacía que al final se sintiese como que estaba estudiando aproximadamente 3 cuatrimestres en uno, y es cierto que yo estaba trabajando a tiempo completo a la vez. Lógicamente, me resultaba harto difícil manejar todo esto a la vez, y salí de ese año bien escaldado, ¿vale? Conforme acabé la carrera, conforme la carga lectiva de mi carrera se rebajó significativamente porque ya había hecho esa barbaridad y ya simplemente tenía que dedicarme a proyectos de investigación y alguna materia tonta, entre comillas, todo ese tiempo que ya no estaba dedicando a la universidad, se lo dediqué a centrarme en comer sano, hacer ejercicio, ¿vale? Y relajarme un poquito más, porque si no, algo malo a lo mejor hubiera pasado, ¿vale? Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que si tú vas a emprender, seas, por favor, congruente y realista con las consecuencias. Y no te quiero decir que no lo hagas, pero sí que intentes hacerlo, uno, de la forma más inteligente posible, ¿vale? Dos, de la forma más eficiente posible para con tus recursos, tanto físicos como psicológicos, como económicos, ¿vale? Como tres, sabiendo realmente que el éxito o el fracaso no necesariamente depende de ti y que tu trabajo es hacer lo que puedas, porque realmente tú deseas eso en tu vida, ¿vale? Y te puedo asegurar, o al menos esta es mi perspectiva al respecto, que tienes que realmente hacerlo porque tú lo deseas y porque tú tienes esa pasión y tienes ese interés, ¿vale? Porque si lo haces por presiones externas de otros, por deseos de otros, o por la influencia social que puedas tener del medio en el que estás o el material que consumes, yo creo sinceramente que no vas a llegar a ningún sitio porque esa motivación se va a acabar realmente pronto cuando te des cuenta de que eso te hace infeliz. La realidad, por mucho que en el fondo hasta me duela reconocerlo, era que yo no era infeliz durante ese periodo de mi vida en el cual mi salud estaba lo peor que ha llegado a estar nunca y donde había hecho una apuesta económica para simplemente restarme horas libres al día y que sea lo que Dios quiera. La realidad es que yo recuerdo con, en cierto modo, horror, ¿vale? Horror por la experiencia subjetiva a nivel de energía, a nivel de hormonas, a nivel de demás, pero lo recuerdo con mucha dicha, sinceramente, con mucho orgullo hasta cierto punto, y hasta cierto punto incluso te diría que con placer, ¿vale? Con placer por saber que hice lo que quería y que si no lo hubiera hecho, a día de hoy miraría atrás y tendría el remordimiento y tendría ese sentimiento de decir, tenía que haberlo hecho y nunca lo hice, ¿vale? Y creo que esto es importante. Al final, lo único que podemos hacer es elegir nuestro veneno, ¿vale? En fin, eso es un poco todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.